Mis amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este momento, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Esperamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Hoy estaré predicando la palabra del Señor bajo el título Manteniéndonos en la conversión. Voy a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y en el versículo 13 al 15, y dice así: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Queridos hermanos, la palabra conversión y arrepentimiento son dos palabras que se mencionan a lo largo de las Sagradas Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios habla que para que haya conversión tiene que haber arrepentimiento. El apóstol Pedro, cuando predicaba su segundo mensaje, dice la Biblia que él les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en el pasaje que leímos hoy de la palabra de Dios en el libro de Crónicas, habla acerca de la conversión. Aquí no menciona la palabra arrepentimiento, pero siempre sucede que cuando alguien se convierte, se tiene que arrepentir. Porque en el libro de Jonás, en el capítulo 3, habla que el rey le dijo al pueblo que se convirtieran de sus malos caminos. Allí no menciona la palabra arrepentimiento, pero el Señor Jesucristo dijo que los habitantes de Nínive se habían arrepentido de sus pecados, y entonces ellos se convirtieron a Dios. Cuando se arrepintieron, se convirtieron de sus pecados para entregarse a Dios. Como ya dijimos, este pasaje de la Biblia menciona la conversión, y entonces, mis amados hermanos, son dos palabras que van juntas: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es cambio de mente. Hay una nueva mentalidad en la vida de la persona cuando ésta se arrepiente. La conversión implica un cambio de dirección. Son las acciones o frutos que se dan por el cambio de mente que produjo el arrepentimiento. La persona comienza a vivir de acuerdo a la nueva mentalidad que ha adquirido. Hay un cambio en todas sus acciones, en todo su estilo de vida. El pasaje de la palabra de Dios habla en el versículo 13 al 15 de una plaga. Dice Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Aquí menciona la palabra de Dios, la palabra conversión. Ahora quiero mencionar algunas de las cosas que quiero, querido hermano y amigo que me escucha, que entendamos sobre qué tenemos que hacer para mantenernos en la conversión.
Yo sé que hay muchas cosas que podríamos hablar en la palabra de Dios, pero quiero mencionar 3 cosas bien importantes que a mí me han ayudado en la vida para mantenerme en Cristo, para mantenerme en el Evangelio. Y es que la conversión no solo se debe tomar como un acto del momento. La conversión no solamente se debe tomar como un acto del momento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí Dios está diciendo que si el pueblo de Él se convierte de sus malos caminos y de sus malas obras, Él va a perdonar los pecados de la gente cuando alguien se convierte. Y es que siempre que hay un juicio, que hay un mal que viene sobre la tierra, hay la tendencia de las gentes a buscar a Dios, a humillarse ante de Dios, a rendirse ante de Dios, porque hay un juicio. Y entonces la gente tiende a buscar a Dios por causa de ese juicio. Pero ese no es ningún problema, mi amado hermano, porque Dios dice aquí en su palabra que si la gente lo hace, Él va a oírle. Pero el asunto no solamente es que la conversión tiene que ser un acto donde solo se da cuando la gente ora y clama para que el juicio sea quitado de la tierra, o la peste o la enfermedad, o que Dios lo libre de aquel problema que está atravesando. Debemos entender que humillarnos y orar y pedir perdón no solo es en determinada situación, tribulación, angustia o juicio, no, exactamente no, sino que cuando uno se arrepiente y se convierte, hay que mantenerse en esa conversión. Juan el Bautista, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando él miró que los fariseos y saduceos venían a su bautismo, él les dijo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso que Juan les está pidiendo a ellos, frutos dignos de arrepentimiento, es exactamente lo que tenemos las personas que hemos buscado al Señor. Damos frutos como resultado de aquella conversión y nos mantenemos dando frutos para la gloria del Señor. Él les dice que por qué quieren huir de la ira venidera. O sea, porque a veces la gente le tiene miedo a la plaga, le tiene miedo al juicio, le tiene miedo a cualquier mal que venga, pero no le tienen temor a Dios para reverenciarlo, para amarlo, para adorarlo a Él. En la palabra de Dios habla acerca del propósito de la conversión. En la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí dice, ellos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos, abandonaron los ídolos, abandonaron el pecado, se arrepintieron de sus malas obras, se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero luego dice, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Es para servir y amar a Dios que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Es para servir y amar a nuestro Dios. Amigo y hermano,
La conversión no solamente tiene que ser un acto del momento en que la gente en la tribulación ora y dice, en este momento me reconcilio, o en este momento recibo al Señor Jesucristo. Hay gente cuando están enfermos a punto de morir, llaman al pastor o a alguna persona que ore por ellos y entonces se ora por ellos, pero una vez que se sanan, ellos ni vienen a la iglesia, ni sirven a Dios, ni aman a Dios y siguen en su misma forma. La conversión no es un acto del momento, es un acto que se da en un momento, pero de allí en adelante nos hace ser perseverantes en el camino del Señor, o debemos mantenernos perseverantes en el camino del Señor. Otra de las cosas que quiero, amigo querido, que usted entienda, es que para mantenernos en la conversión, debo entender que mi pecado desagrada a Dios y lo tengo que abandonar para siempre. Porque aquí en el versículo 14 vuelvo a leerlo y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Habla entonces de los malos caminos del hombre y habla de los pecados del hombre. Entonces, debo de entender que si me arrepiento de mi pecado y me convierto de mi pecado, debo entender que el pecado desagrada a Dios. Y no solamente es en aquel momento que los confesé, sino que de allí en adelante tengo que vivir una vida que agrade a Dios, que adore y le dé alabanza al Dios del cielo. Ahí la palabra de Dios, en el mismo capítulo 19, en el mismo capítulo 7, en el versículo 19 al 22, habla donde Dios le dice a los israelitas que si ellos se vuelven al pecado, Él volvería a traer juicios sobre de ellos, que si ellos lo abandonan a Él, Él va a traer juicios sobre de ellos. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Oiga bien, allí Dios le dice que si ellos se vuelven al pecado, Él vuelve a traer juicio sobre de ellos, porque es que a Dios le desagrada el pecado. Digamos, cuando en el versículo 14 Dios habla de que si el pueblo se convierte a Él, Él lo va a perdonar de su pecado. Pero si la gente vuelve al pecado, entonces Dios vuelve a traer juicio sobre de ellos. Es que el pecado desagrada a Dios. Y las personas que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que mantenernos en Él. Porque la palabra de Dios habla de la santidad. Y dice, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber un deseo en el corazón de abandonar el pecado, de abandonar las obras de las tinieblas, aquello de lo cual me arrepentí. Ya no quiero volverlo a cometer y ahora oro a Dios para mantenerme en sus caminos, para mantenerme en santidad. Mi amado hermano y amigo, el pecado es una de las cosas que ha traído consecuencias trágicas a la humanidad. La palabra de Dios en el libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, o sea,
hay que apartarse. Cuando yo me convierto al Señor, debo apartarme del pecado, no debo seguir en él. La palabra del Señor en el libro del profeta Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí menciona dos cosas que hace el pecado. Dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado hace una división, mi amado hermano y amigo, entre nosotros y nuestro Dios. Y el pecado hace que sea ocultado de nosotros el rostro del Señor para no oír. O sea, el pecado desagrada a Dios. Y eso debemos entenderlo, que el pecado desagrada a Dios. Y hay que abandonarlo para siempre. Y Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en el pecado, sino que nos mantengamos en una vida de santidad. Ahora hay algo más que quiero que entienda. Y es que hay que entender que la relación espiritual con Dios es para toda la vida. No es un acto de un momento, sino que es algo que tiene que permanecer. En el versículo 15 de nuestro pasaje leído dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, oran a Dios pidiéndole que les ayude en la hora de un juicio, pidiéndole que los salve. Pero ahora Dios está diciendo que los ojos de Él estarán abiertos para oír. Sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración en este lugar. Está hablando de una gente que continúa en una vida en la cual agrada a Dios. Y ahora permanece orando, permanece en comunión con el Señor. Amén. No es asunto de un día, no es por un evento. Querido hermano, no es por un juicio, no es por una tribulación, no es porque tenga necesidades. Muchos creyentes son gente de eventos. Hay gente que son gente de eventos, de ocasiones. Y hay mucha gente que en cada campaña que se hace en un lugar, ellos van y se reconcilian porque son creyentes de campaña. Cuando en la iglesia hay un evento, va a venir un predicador de determinado lugar, ellos dicen: hay que ir a la iglesia porque va a haber un predicador allí, y van a ese culto porque hay un nuevo predicador. Van a las campañas, pero en el resto de su vida, ellos no son gente que se mantienen adorando al Señor, sirviendo al Señor. Ya mencionamos lo que Pablo dijo a los tesalonicenses: para que sirvan a Dios, para servir a Dios en todo tiempo, en toda hora, en todo momento, no solo por razón de un juicio, no solo por razón de un castigo. Es porque lo amo. Es porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser engrandecido. Amigo, hermano, debo de entender, o debemos entender, que no es por un momento, no es por un acto, no es por un juicio. Hay que entender que el pecado desagrada a Dios y que lo tenemos que abandonar. Hay que entender también que la relación con Dios es una relación espiritual permanente, permanente. Amén. La vida de una verdadera relación espiritual con Dios me hace vivir una vida de obediencia. La vida de una verdadera relación espiritual con Dios me hace vivir una vida de obediencia. Mi deseo es servir a Dios. Es para toda la vida y no algo temporal. Quiero decirles que cuando mi esposa y yo nos casamos, nos unimos en matrimonio,
En la tarjeta que nosotros le dimos a las personas que invitamos, nosotros pusimos encima de la tarjeta un versículo que está en el Salmo 43:8 que dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es de un día, no es de una semana, de un mes o de años, es para siempre. Y la relación con Dios es para siempre. Yo recibí al Señor Jesucristo en el año 1973. Y ahora que le estoy predicando la palabra del Señor, estoy sirviendo al Señor como aquel día en que me convertí. Y en estos 47 años he caminado en los caminos del Señor. Y hemos predicado la palabra del Señor en diferentes lugares y ahora estamos usando este medio para llegar hasta usted, hasta su corazón, con el mensaje de la palabra de Dios y hablándole acerca de mantenernos firmes en la conversión cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, la persona que se mantiene en la conversión tiene que tener cada día un corazón lleno de gratitud hacia Dios. Debe ser un adorador. Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, solamente a Él le debemos nuestra adoración. Solamente a Él le debemos nuestra alabanza, nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por habernos perdonado nuestros pecados. Ese día que recibimos a Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestro pecado y nos convertimos a Él, hay que permanecer en constante alabanza, adoración, sirviendo al Dios del cielo, ese Dios que nos ama, ese Dios que lo ama a usted. Ese Dios del cielo que dice que si su pueblo se humillara y se convierte a Él, le está diciendo a usted en este momento, en esta hora: si te humillas y confiesas tus pecados y me recibes de todo corazón, yo entraré a tu vida y voy a perdonarte tus pecados y voy a sanarte y te ofrezco vida eterna. Mi querido amigo, hermano que me escucha, el llamado es a ser adoradores, gente que vivamos para Dios y lo alabemos y lo adoremos cada día. La palabra de Dios habla de 10 leprosos que fueron sanados, pero dice que solo uno vino, dándole gloria a Dios por la sanidad de aquella enfermedad. No hay que ser como aquellos 9 leprosos que no vinieron adorando al Señor. Solo uno vino alabándole y adorándole, y hay que ser como ese leproso que vino a darle gloria a Dios y alabanza al Señor. Amigo querido, usted que está descarriado, yo le invito en esta tarde a que se reconcilie con el Señor. Usted que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, debe de recibirlo para que sea salvo, porque recuerde que a causa del pecado vendrán juicios terribles sobre la tierra, y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La oportunidad es ahora. Hoy es el día. Hoy es el momento de doblar nuestras rodillas, de entregarle nuestra vida a Dios para ser salvo. Jesús lo ama y quiere que usted le entregue su corazón a Él. Amigo querido, no hay razón para que usted se pierda habiendo un Salvador. Debe decidirse de una vez por todas por el Señor Jesucristo. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento está mencionado en la palabra de Dios en muchas veces, y ahora Dios le está diciendo a usted a través de este mensaje:
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si usted, amigo, en esta hora decide recibir al Señor Jesucristo, yo quiero invitarle para que elevemos esta oración al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, en esta hora que he oído tu palabra, recibo a Jesús como mi Salvador y te ruego, Señor, que me limpies de mis pecados, de todas mis maldades y de toda obra de iniquidad. Que hagas que mi vida sea acepta delante de ti por el sacrificio de Jesucristo. Esa sangre preciosa pueda limpiarme en esta hora. Señor, derrama de tu Santo Espíritu y lléname de tu amor divino para comenzar a amarte y ser un cristiano perseverante que me mantenga en la conversión. Señor, te entrego mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y hazme partícipe, Señor, de tu salvación en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo en esta hora, dígale: Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz del Calvario para que por tu herida yo fuese sanado. Por esa palabra, Señor, yo en este momento recibo sanidad de cualquier enfermedad que esté agobiando mi vida. Señor, diga: me declaro libre en el poder de tu palabra y por el poder de tu sangre preciosa. Recibo en esta hora mi milagro, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. A usted que ha hecho la decisión de entregarle su vida a Cristo, lo animamos y le decimos: sirva al Señor para siempre y ámelo a Él para siempre, para que Él sea su Dios hoy, mañana y siempre. Bendiciones para todos en todas partes. Amén.